que abordaremos con Ariana Campero, ministra de Salud. Ministra, buenas noches, bienvenida. Estaba hace poco en hora 23, la volvemos a convocar ante la evolución de un conflicto que no ha llegado a una solución. Pero primero, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Juan Pablo, y buenas noches a todos y todas quienes nos escuchan. Entendemos que hoy hubo una reunión con los representantes del Colegio Médico, así se reflejó en los medios de información, y lamentablemente el resultado ha sido una ruptura de las negociaciones. No existe avance y el conflicto, por lo tanto, ha quedado estancado. A pesar de que nos llevaron lamentablemente estudiantes muy jóvenes con enseñanzas agresivas y discriminatorias al ministerio, y muchos funcionarios no pudieron entrar a trabajar con normalidad en el ministerio. ¿Por qué discriminatorias? Porque gritan en contra de la ministra, hablan con insultos refiriéndose al presidente. Es muy desagradable lo que gritan y me parece que no va acorde con la formación de un profesional en salud. Más allá de eso, decidimos reunirnos, sentarnos hoy en la tarde en el Ministerio de Salud con el Colegio Médico, con los sectores movilizados, las dirigencias obviamente, y lamentamos que hubo una ruptura del diálogo unilateral. Quienes separaron y rompieron el diálogo fueron los del Colegio Médico. En el momento que se rompió, obviamente presidía el doctor Larrea, que entiendo es uno de las ramas más extremistas y radicales dentro de las dirigencias. Pero me parece que su justificación para romper es contradictoria. No puedes borrar con el codo lo que escribes y firmas con la mano. Su justificación, y en los medios cuando salió lo dijo, que no van a continuar el diálogo mientras el gobierno no acepte que la autoridad fiscalice únicamente a la seguridad social. O sea, ¿qué quiere el Colegio Médico ahora? Que solo se fiscalice a la seguridad social y que no se fiscalice al público y privado. ¿Por qué digo que se contradicen y borran con el codo lo que escribieron con la mano? Me he dado la atribución de ampliar un acta que firmamos a partir del primer conflicto que tuvimos de la autoridad. Este es del 5 de julio del 2017. 5 de julio del 2017. He resaltado lo más importante, que dice el inciso: a la existencia de una instancia de dirección nacional que tenga por finalidad coordinar las autoridades técnicas de su dependencia, la autoridad de fiscalización. Creación de una autoridad de fiscalización, control del subsector de salud público y privado. Es decir, aprobaron hace un par de meses, no objetaron que se fiscalice y controle al privado y al público, y hoy, después de que firman actas, retroceden y ya no quieren que se controle al privado y al público. Para que la gente entienda de qué estamos hablando, cuando se menciona que se establece un mecanismo de supervisión para el sector médico en el ámbito privado, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A que una autoridad superior determine, por ejemplo, los parámetros para las tarifas o los costos que deben cobrar los médicos por su servicio? ¿Es ese el fondo del tema? Buena pregunta. Hay varias cosas que va a controlar en el ámbito privado. Primero, que se cumplan protocolos técnicos internos, que se cumplan las normativas técnicas que establece el Ministerio de Salud, guías, normas de bioseguridad en la parte técnica, que eso no es nada del otro mundo, ¿no? Y eso también controlará en coordinación con los sedes, y así dice clara la norma. ¿Cuál es el pretexto que ellos ponen ahora? Que vamos a duplicar la actividad de los sedes y que va a ir el sedes a sancionar y después la autoridad a sancionar. No, el decreto es claro, en coordinación con las ETAs. ¿Y qué es una ETA? Es una entidad territorial autónoma, gobernaciones y municipios. ¿De quién dependen los sedes? De las gobernaciones. Por tanto, vamos a coordinar con los sedes. No hay razón para duplicar. Ahora bien, hay otro tema también que seguro es el que más les incomoda al doctor Larrea. Hasta el día de hoy, la única entidad que establece aranceles de honorarios médicos, es decir, cuánto cobra el precio de una consulta, de una internación por día en una cama de terapia en las clínicas privadas, es el Colegio Médico. A diferencia de varios países de la región, somos uno de los pocos países que no es el Estado quien regula esto. Y entonces la autoridad no va a establecer. Quien va a establecer estos aranceles, y empezamos a trabajar nosotros, es el Ministerio de Salud, porque somos cabeza de sector. Y quien controlará y regulará que esos aranceles se cumplan, ahí recién es la autoridad.
La autoridad no va a establecer nada, ellos no tienen competencia en normar, somos nosotros. Ahora, lo que dice el Colegio Médico, tanto a nivel nacional como departamental, es que el gobierno tiene algún ánimo, una predisposición negativa hacia el sector, porque, por ejemplo, no se trata de ejercer el mismo control contra otras disciplinas y otras profesionales como los arquitectos, los ingenieros, y que habría en ese sentido lo mismo que usted menciona, pero desde la otra orilla, es decir, una actitud política de intentar neutralizar un sector que ha sido crítico con el gobierno. No creo, yo no considero, porque ¿qué veo en las banderas de lucha en los carteles de los hospitales, por ejemplo? Y creo que en algunos casos las dirigencias más extremistas y quieren confundir a las bases, utilizando un tema muy sensible para todos los médicos, que es el tema de la mala praxis, con lo del Código Penal. Y yo veo confusión, todos dicen no somos criminales, vayan a los hospitales, esa es la consigna. Pero yo les exhorto a los colegas médicos, tienen el derecho a dudar de la información que le pasa a su dirigencia y tienen la total posibilidad de entrar a internet en este mismo segundo, Gaceta Oficial de Bolivia, artículo 3385, y vean artículo por artículo, inciso por inciso, dónde se criminaliza el ejercicio de la profesión. Pero esa es la bandera. Aunque de todas maneras en los textos que se ha conocido, no tenemos lamentablemente a mano el contenido del proyecto, sí se habla de sanciones como la suspensión del ejercicio profesional e incluso una pena de cárcel en el caso de que se llegue a un extremo de una circunstancia no prevista en una atención médica. Bueno, a ver, hay que diferenciar dos cosas. Esto lo ve la Asamblea Legislativa, no lo ve el Ejecutivo. Correcto. Ni el Ministerio de Salud. Sin embargo, nos hemos dado la atribución de que hoy la presidenta de los diputados y el presidente del Senado están las páginas web de la Asamblea Legislativa. Senado.gov.bo. Allí se puede encontrar el texto del proyecto. El último texto redactado y que según nos informan los presidentes de la Asamblea han llegado a actas de acuerdo con la dirigencia. Recordemos, hace 2 semanas, un día viernes, salieron abrazados, aplaudiendo, sí nos han escuchado de la Asamblea Legislativa, los dirigentes del sector, y es el mismo acuerdo que informan los presidentes que se ha cumplido en la redacción. Ahora bien, obviamente, todos los países del mundo legislan, todas las entidades legisladoras legislan sobre la mala praxis. Y nadie quiere cometer excesos, nadie quiere cometer una norma que criminalice. Vamos al sentido lógico. ¿Qué sentido tiene que el órgano legislativo y el órgano ejecutivo quieran meter a todos los médicos a la cárcel? ¿Quién trabajaría en los hospitales, que también es una tuición nuestra? No tiene sentido alguno decir que estamos en contra de los profesionales y que queremos penalizar el ejercicio de la profesión. ¿No era suficiente la normativa existente hasta ahora para sancionar un posible hecho que salga de las manos de un médico? Bueno, a ver, yo creo que eso tiene que explicarlo mejor la Asamblea. Sin embargo, yo entiendo que se está trabajando un nuevo Código Penal con más de un centenar de artículos, y que obviamente ese tema entraba en el viejo Código Penal y tiene que retomarse en un nuevo código. Pero es tan ajeno el Ministerio de Salud a lo que está pasando como gestión de discusión de una nueva normativa en la Asamblea Legislativa. Me imagino que hay algún nivel de coordinación entre lo que hace el Ministerio de Salud y las propuestas que se discuten por la bancada oficialista en la Asamblea. A ver, nosotros siempre coordinamos, pero hay determinaciones que son órganos independientes. Y además la presidenta de diputados es médica de profesión. Entonces, cada quien toma sus atribuciones. Nosotros, es más, nos hemos reunido con los presidentes para hacerles llegar observaciones de las primeras redacciones. Y se nos ha escuchado como cabeza de sector, con mucho gusto, y no nos hemos amotinado. Me parece que hay que agarrar una posición coherente. Lean, busquen por sus propios ojos, no lo que todos dicen o lo que todos interpreten de lo que leyeron es la realidad. Ahora, por lo que corresponde a nuestro conflicto, como Ministerio de Salud y como Ejecutivo, yo quiero decir algo. ¿Qué muestra más de amplitud va a tener el gobierno central de decirles, preséntenos un nuevo decreto? Preséntenos una propuesta de nuevo decreto. No quieren. Bueno, muy bien, el martes nos hemos sentado en Santa Cruz, construyamos juntos un nuevo decreto. Pero ahora no queremos que se controle y fiscalice el privado ni el público. ¿Por qué? Díganos. Bueno, está bien, en las mesas técnicas vamos a debatir técnicamente por qué no quieren, pero levanten las medidas. Vamos a seguir hablando. ¿Sabe pero qué nos respondieron? Aunque firmemos acta con usted, ministra, el día de hoy, esto fue este martes en Santa Cruz, no vamos a levantar el paro por el Código Penal,
pero se ha llegado a un acta de acuerdo con la Asamblea sobre el Código Penal. O sea, ¿a qué estamos jugando? Estamos jugando con la salud de la gente. Preséntenos un nuevo decreto. Si tienen dudas de que la autoridad sobrepase instituciones, etcétera, sean parte de la construcción de un nuevo decreto para que no les quede ninguna duda. Vamos a seguir hablando del tema y de la evolución del conflicto tras una pausa. Vamos con la ministra de Salud. Decía, ministra, los representantes del Colegio Médico tienen una responsabilidad. Ustedes les plantearon que elaboren una normativa. Sin embargo, este no será un trabajo conjunto porque puede parecer, de acuerdo a la visión de los médicos, que es hasta cierto punto cómodo endilgarles una responsabilidad que teóricamente debería ser compartida entre el Ministerio y los propios dirigentes del sector. Si quieren participar, que participen. Les hemos aceptado en mesas técnicas construir conjuntamente todo el decreto nuevo. ¿Qué más esperan? Ahora, si quieren, ¿qué es lo que pasaba antes? Antes existía el INASES, que era la autoridad que fiscalizaba únicamente a las cajas, a la seguridad social. Y la historia en décadas nos ha demostrado que el INASES era una autoridad coja, sin pies, cabezas, manos, no podía hacer mucho en su fiscalización porque no tenía competencia para fiscalizar al privado y público. El Sistema Nacional de Salud todos los días tiene flujo de pacientes de público a privado, de privado a público, de seguridad social a público, etcétera. Entonces no pueden pedir que retrocedamos a una experiencia, a crear un INASES 2, digamos, a una experiencia que ya se ha demostrado que no sirve. Y que más bien la autoridad de fiscalización tenga todas las posibilidades de ingresar sin duplicar tareas, sin querer generar sanciones dobles ni en lo absoluto. Es más, la autoridad no va a tener tanta competencia, sí va a tener en algunos acápites la fiscalización por concepto, pero en la mayoría de las partes es controlar, supervisar, incluso ni siquiera es de manera personal al profesional, leamos el decreto, es de manera institucional, a la gestión, a las entidades territoriales autónomas que son municipios, gobernaciones, a los entes gestores. No estamos hablando que supervisará al médico Juan Pérez de manera directa. Ahora, en el caso de las auditorías médicas que ha generado preocupación y por ahí vinculan con el tema de la supuesta criminalización, que es falsa, primero dice textualmente y claro, se realizarán auditorías externas previa realización de auditorías internas, en el caso que sean médicas. Y salvo casos excepcionales, y sabemos qué significa la excepcionalidad, lo hará de manera directa la autoridad, como se hace ahora. No hay diferencia en eso. O sea, ¿por qué nos estamos quejando y pensamos que la autoridad va a criminalizar el ejercicio de la profesión? En ningún artículo habla de que vamos a penalizar directamente a través de la autoridad. Aunque ese artículo del 205 establece sí sanciones bastante duras en caso de un tratamiento a un paciente que no haya culminado como todos esperan. Ahí sí hay un cambio radical de sanciones, inhabilitación, cárcel y resarcimiento al familiar del paciente. Pero a ver, Juan Pablo, estamos hablando de dos cosas distintas. No hay que confundir a la población. No, claro, una cosa es la autoridad. Ahí usted tiene que tener claro como periodista de que una cosa es la autoridad de fiscalización. Ese es un tema, está que claro. Es creada con un decreto supremo. ¿Qué órgano del Estado hace un decreto supremo? El Ejecutivo. ¿Quién hace las leyes? Que es el Código Penal, el Legislativo. Seguramente tendrán la oportunidad de entrevistar a los presidentes del Senado, ustedes en hora 23, para que les digan su experiencia personal, de qué acuerdos han llegado, que ellos les muestren las actas a las que han llegado y cuál es la última redacción. No tengo aquí pero ese porque... es el sentido del artículo 205 en cuanto a sanciones. No tengo el texto exacto, pero sí habla de inhabilitación, de resarcimiento económico y hasta de pena de cárcel. Búsquelo. Y seguramente mañana podrá dar lectura. Pero con seguridad le digo que esos son los 3 extensa. puntos que se plantean como parte del artículo 205. Sí, pero hoy la presidenta de los diputados, si usted escuchó su conferencia que hizo conjunta con nosotros, fue clara. Ni siquiera habla del sector médico, habla de sectores profesionales en general en el artículo 205. Busquen en la página web de la Asamblea Legislativa. No me quiero meter mucho en eso porque después van a querer achacar que la ministra está penalizando a través del artículo 205. Las leyes las hace la Asamblea Legislativa, que es un órgano independiente, y los diputados y senadores son electos por el pueblo. Y otra cosa es el Ejecutivo, que hacemos los decretos. En nuestro caso, como ministra de Salud, vengo a explicar el tema de la autoridad. Busquen en Gaceta Oficial el Decreto Supremo 3385 y podrán evidenciar con sus propios ojos que ningún artículo penaliza ni criminaliza directo el ejercicio de la profesión.
Ahora sí, la preocupación es que se controle y se fiscalice a todo el Sistema Nacional de Salud, al privado, a la Seguridad Social y al público, pues me parece incoherente que el pueblo pague con un paro para oponerse a la fiscalización. El principio de transparencia es permitir que se controle, que se supervise, que se fiscalice. ¿A qué le tenemos miedo? Ahora yo pongo un ejemplo práctico, muy práctico. Quiero poner 2 ejemplos prácticos. Hospital Obrero. Descubrimos toda una red de tráfico de insumos reactivos de laboratorio del Hospital Obrero de Anatomía Patológica hace 4 semanas en beneficio de laboratorios privados. Más de 18,000 pruebas han sido desviadas hacia el beneficio de privados. Y 18,000 asegurados seguramente no tuvieron la oportunidad de realizarse sus pruebas. Aunque los médicos dijeron ¿Cómo? que no están en contra de la investigación y que están dispuestos a ser parte de la denuncia para la sanción correspondiente. Pero ¿y por qué entonces quieren que se elimine la fiscalización al privado? ¿Cómo va a entrar la autoridad a fiscalizar si no tienen su competencia entrar y fiscalizar al privado? Ese es el análisis sencillo. Si no tenemos la normativa que nos establezca la competencia para la autoridad, no lo va a hacer porque no es su competencia. Así trabaja la función pública, así trabaja el Estado. Tienes la competencia y lo haces, no la tienes, no tienes por qué hacerlo. Es usurpación de funciones entonces. Entonces ahí hay que tener claridad total. En el caso del Hospital Obrero y en caso de muchos casos de tráfico de público a privado, y no es desconocimiento de la gente y seguro de usted tampoco, Juan Pablo, tiene que haber un control. Nadie va a prohibir el ejercicio de lo privado, pero no se puede permitir que usen recursos públicos a beneficio de privados. Que usen y trafiquen pacientes a beneficio de privados. Y otro ejemplo, dicen que vamos a suplantar actividades del CEDES. Cuando la mujer tuvo el parto en Cochabamba de un centro de salud público en La Puerta, porque no la atendieron los médicos o el personal que estaba en ese momento y era de día, y eran médicos generales que podían atender un parto, la autoridad no entró directo, ni sancionó a los médicos directo. CEDES, vamos a contribuir al control, a la supervisión, que es lo que ha pasado en Sacobamba. El caso ha quedado, creo, prácticamente olvidado, ¿no? El CEDES está haciéndolo. Nosotros no hemos querido suplantar para no generar más susceptibilidades en el sector. Esa es la realidad. Pero además, yo entiendo que un médico general puede atender completamente un parto normal. No necesitas especialistas. Y en ese centro de salud había médicos generales y licenciados. Y ahí yo dejo a la conclusión de la población. Es necesario que tengamos una autoridad que proteja a la población y la autoridad también va a proteger al profesional. ¿Por qué no verlo de esa forma? Porque habla de la supervisión institucional también. Está claro. Y al hablar de la supervisión institucional, estamos planteando de que la institución planifique, tenga una gestión de calidad interna adecuada para que al médico no le falten las mínimas condiciones que ya están establecidas en la norma, por ejemplo en la ley 475. Por último, ministra, sí. Usted algún momento va a dejar de ser ministra y va a volver seguramente a su profesión de médica. Usted es médica general, me decía, ¿verdad? En el caso de que realice alguna atención y, Dios no lo quiera, se presente un caso crítico, no va a tener inconveniente en someterse al artículo 205, tal como está considerado hoy como proyecto, si es que llegara a cristalizarse como norma. En lo absoluto. En lo absoluto tendría inconveniente porque no criminaliza en lo absoluto el ejercicio de la profesión. Ahora, si hay un acto de negligencia que realmente es por negligencia, como en todos los países del mundo está regulado y tendremos que someternos. Uno cuando entra a estudiar medicina sabe que se somete a responsabilidades, pero que obviamente se hagan las auditorías técnicas con justicia. Y la actual redacción del artículo 205 en lo absoluto criminaliza el ejercicio de la profesión. De aquí todos nos vamos a ir a trabajar un día a un centro de salud, a un hospital, como yo lo voy a hacer. Entonces no tenemos en lo absoluto ningún miedo ni tampoco a la autoridad y no tendría sentido criminalizar por criminalizar. ¿Dónde se ha visto eso, no? Entonces, quédense tranquilos, busquen por sus propios ojos en el internet las últimas redacciones. E incluso la presidenta de diputados es médica de profesión. ¿Creen que una médica de profesión elaboraría algo que criminalice de manera directa el ejercicio? No. Aunque sus colegas del Colegio Médico no piensan lo mismo, pero son las dos posiciones que están en debate. Porque es político, seguramente. Porque han llegado a actas y acuerdos con los presidentes de la Asamblea. Ojalá mañana puedan estar, que ustedes los inviten a los presidentes para que escuchen en voz propia, con imágenes, con actas firmadas como yo mostré la mía. Seguramente mostrarán los acuerdos al respecto del artículo 205 de la Asamblea Legislativa con la dirigencia del Colegio Médico, la misma que se reunió hoy conmigo. No hay donde perderse. O si no, queremos confundir a la población para generar caos y querer chantajear al gobierno
con un tema tan delicado que es un paro en hospitales. Bases, colegas médicos de base, no crean todo lo que les dice la dirigencia, lean con sus propios ojos. Capaz no quieran creerme a mí, pero léanlo en el internet. Y después podrán leer la norma promulgada en la Gaceta Oficial, que es la que se aplica. Y ya podrán darse cuenta por sí mismos. Ha quedado muy claro el punto de vista de su ministerio y del gobierno sobre este conflicto. Nos vamos ahora a un corte, vamos a hacer un paréntesis y luego ya el tramo final de hora 23 con un tema que estoy seguro va a convocar también su atención.